Hola, buenos días chicos, bienvenidos a Física 1 nuevamente. Ahora comenzando esta semana con la segunda mitad del semestre, lo que conocemos como el fin de ciclo. Sí, ya acabamos de terminar. Bueno, aún ustedes están presentando los exámenes por los inconvenientes que hubo en la plataforma, pero ya esta semana nos corresponde continuar con los contenidos de la asignatura. El medio ciclo abarcó la unidad 1 y la unidad 2 y en este último ciclo vamos a abarcar la unidad 3 y la unidad 4. La unidad 3 corresponde a el tema de trabajo y la energía y la unidad 4 vamos a ver lo que es impulso y cantidad de movimiento. ¿Sí? Y hasta allí llegaría la asignatura de física 1. Para cada una de las unidades van a haber las mismas actividades que realizamos en la unidad 1 y la unidad 2. Es decir, vamos a tener por cada unidad un foro, una tarea y un test. ¿Sí? Que se irá resolviendo cuando vayamos finalizando cada una de estas unidades. El tema 3, la unidad 3, trabajo y energía, vamos a ver ciertas cosas, sobre todo lo que vemos son principios energéticos para resolver problemas de movimientos. Todos estos principios donde implican la energía, fuerzas y energía, vienen derivados de las leyes del movimiento. Así que esto es simplemente una continuación, una profundización en lo que son los principios del movimiento. Vamos a ver trabajo de fuerza constante y fuerza variable, teorema del trabajo y la energía cinética, energía potencial gravitacional y elástica, fuerzas conservativas y no conservativas, relación entre fuerzas conservativas y energía potencial, ley de conservación de la energía, y por último vamos a ver potencia. ¿Sí? Como vimos en la unidad, en el medio ciclo, ustedes van a tener en el aula virtual, a partir de esta semana, todos los contenidos necesarios para abordar estos temas de esta unidad y de la próxima unidad. Igualmente, les voy a resolver ejercicios, las clases van a ser clases talleres, clases de ejercicios, que yo les resuelvo con la finalidad de profundizar, de afianzar, de reforzar todos los conocimientos que ustedes hayan adquirido al estudiar la teoría que nosotros o que yo les he dejado en el aula virtual. Tenemos archivos PDFs, van a tener contenido audiovisual, videos seleccionados donde se explica claramente todos estos puntos, todos estos temas. Y después de haber estudiado esto, van a tener los ejercicios en los cuales se va a reforzar, se va a ver la aplicación, se va a ver cómo se utilizan todos estos principios que ustedes van a haber estudiado. Igualmente, ustedes ya saben, pero vuelvo y se lo repito, yo estoy a su completa disposición. Cualquier duda que ustedes tengan, solamente tienen que consultarme, me escriben, tomamos una cita de tutoría, una agenda, se agenda la tutoría en el SGA y con esta tutoría yo les aclaro todas las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Sea tanto de la parte teórica como de la parte de práctica de ejercicios, los ejercicios que resolvamos. Cualquier duda que le quede, ustedes hacen sus anotaciones y me agendan una tutoría y listo. En cualquier momento de la semana, yo les puedo dar tutoría de lunes a viernes, cualquier momento puedo apartar un tiempo para resolverle cualquier duda que ustedes tengan. Hoy vamos a comenzar con algunos ejercicios, los cuales vamos a ver a continuación. Bien, chicos, aquí tenemos estos ejercicios. Vamos a tratar de resolverlos. Ustedes
antes de ver estos ejercicios, deberían haber estudiado los contenidos que están en el aula virtual. Si no lo han estudiado todavía, pausen el video, vayan, estudien esos contenidos y regresan luego de haber estudiado esos contenidos para ver los ejercicios. ¿Por qué? Porque si han estudiado y comprenden la teoría, los ejercicios se les van a hacer muy sencillos. Si no han estudiado y no han comprendido la teoría, porque ni siquiera la han estudiado, entonces los ejercicios quizás se le van a complicar un poco. La manera en que se estudia física es estudiar los conceptos de la física, los conceptos y principios de la física, entenderlos y luego que se entienden eso y que se comprenden esos principios y leyes de la física, es que uno puede comenzar a resolver problemas. Antes, no. Uno no puede resolver algo si no ha entendido de qué se trata. ¿Sí? Entonces, comencemos con estos ejercicios. Dice, un bloque de 2.5 kilogramos de masa se empuja 2.2 metros de largo de una mesa horizontal sin fricción por una fuerza constante de 16 newton, dirigida 25 grados abajo de la horizontal. Determine el trabajo invertido sobre el bloque por A, la fuerza aplicada, B, la fuerza normal que ejerce la mesa, y C, la fuerza gravitacional, y D, determina el trabajo neto invertido en el bloque. Entonces, comenzamos. Para determinar el trabajo invertido sobre el bloque por la fuerza aplicada, simplemente nosotros aplicamos nuestra ecuación del trabajo, ¿sí? Que nos dice que el trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, fuerza igual, trabajo igual a fuerza, la fuerza aplicada por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Si nosotros tenemos la caja acá y nos dicen que es una mesa sin fricción, no existe fricción, aquí no van a haber fuerza de fricción, y dice que es empujada con una fuerza de 16 newtons dirigida a 25 grados acá. ¿Sí? Entonces, la componente horizontal, el trabajo lo realiza siempre las componentes paralelas de la fuerza, es la única que nos genera trabajo. Las componentes perpendiculares nunca nos generan trabajo. Entonces, en este caso, esta fuerza que viene dirigida aquí, solo esta componente que es la paralela al desplazamiento, porque esto se está desplazando en este sentido, la fuerza paralela es la única que genera trabajo, y la componente perpendicular no genera trabajo. Entonces, la componente paralela, ¿quién es? Es la fuerza por el coseno del ángulo que se produce entre la fuerza y el desplazamiento. Vean, la fuerza y el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, nos queda fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo, ese es 16 por 2.2 metros, que es lo que se desplazó por el coseno de 25. Eso nos da un trabajo de 31.9 joules. ¿Sí? Ahora, nos dicen, determina el trabajo invertido por la fuerza normal sobre el bloque. Ok. Entonces, si nosotros tenemos el bloque acá, el desplazamiento del bloque se está dando en esta dirección, la fuerza normal va en esta dirección. La fuerza normal está completamente perpendicular a la dirección del movimiento. Si vemos, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, está completamente perpendicular. Las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no generan trabajo.
¿sí? Eso es algo que deben tenerlo claro. Por eso yo le digo, si estudian las leyes y principios de la física, se les hace fácil el problema. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estudian las leyes y principios de la física y vean la deducción de las ecuaciones, se darán cuenta que una fuerza perpendicular nunca genera trabajo. Entonces aquí ya nosotros podemos decir de una vez que el trabajo ejercido por la fuerza normal es igual a cero. ¿Por qué? Porque es una fuerza perpendicular al desplazamiento, es decir, forma un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 grados es igual a cero. ¿Sí? Entonces, tenemos que la fuerza normal no ejerce trabajo sobre el bloque que se está desplazando. Igualmente, determina el trabajo invertido sobre el bloque por la fuerza gravitacional. Aquí venimos y tenemos exactamente el mismo caso. Tenemos el bloque que está siendo desplazado en esta dirección, ¿sí? En esta dirección va el desplazamiento y la fuerza gravitacional viene siempre hacia abajo, que es el peso, ¿sí? ¿Cómo es la fuerza gravitacional con respecto a el desplazamiento? Es completamente perpendicular. Vean, el ángulo que se forma entre el desplazamiento y la fuerza perpendicular y la fuerza de gravedad es 90 grados, coseno de 90 es 0. ¿Sí? Tenemos el mismo caso que con la fuerza normal, lo único es que la fuerza normal va hacia arriba, la gravitacional va hacia abajo, pero ambas son completamente perpendiculares al desplazamiento. Al ser completamente perpendiculares al desplazamiento, su trabajo es cero. ¿Sí? Siempre, recuérdenlo, se lo recalco, una fuerza perpendicular nunca genera trabajo. Las únicas fuerzas que generan trabajo son las fuerzas que son paralelas al desplazamiento. Y bueno, determina el trabajo neto invertido en el bloque. ¿A qué es igual el trabajo neto? Es a la suma de todos los trabajos producidos por todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. En este caso, nuestro trabajo neto sería la sumatoria de los trabajos de la fuerza aplicada más la fuerza de normal más la fuerza gravitacional. La fuerza aplicada era 31.9 joules. Perdón, aquí hay un grado que no va. Un segundito. Entonces, aquí tenía un signo de grado que no iba. Disculpen. Sumatoria de fuerzas son la suma de los tres trabajos. Tenemos 31.9 joules más 0, más 0. Eso nos da un trabajo neto de 31.9 joules. ¿Sí? Y vean, este es el trabajo producido por una fuerza constante. Ahora, veamos un ejercicio nuevo, otro ejercicio. Nos dice, un comprador en un supermercado empuja un carro con una fuerza de 35 newton dirigida a un ángulo de 25 grados hacia abajo desde la horizontal. Encuentre el trabajo realizado por el comprador sobre el carro cuando avanza por un pasillo de 50 metros. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nuestra definición de trabajo nos dice que va a ser igual, trabajo de una fuerza constante, va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento multiplicado por el coseno de el ángulo, ¿sí? La fuerza por el desplazamiento, lo podemos calcular por acá, tenemos que es 35 por el coseno de 25, la fuerza por el coseno, eso nos da un valor de 31.7 newtons, y cuando lo multiplicamos por el desplazamiento, que son 50 metros, nos da un valor de 1.59 por 10 a la 3 joules. Vean, tenemos nuestra definición de trabajo. Sabemos que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Como tenemos todos los datos, simplemente multiplicamos la fuerza que está siendo aplicada por el coseno de 25,
y eso lo multiplicamos por el ángulo. Podríamos haber sustituido todo directamente en la ecuación sin hacer este paso previo también, pero para ir mostrando paso por paso, ¿sí? Pero podríamos haber sustituido directamente todo. Y bueno, al sacar nuestras cuentas nos queda que el trabajo es 1.59 por 10 a la 3 newtons. Ahora, vamos a hacer un problemita un poquito más interesante, ¿sí? Tomando un problema que lo podemos resolver de dos maneras, usando cálculo diferencial integral y sin usar cálculo diferencial integral. Lo vamos a resolver de las dos maneras y veremos cómo es la resolución en cada uno de los métodos. Dice, Batman, cuya masa es de 80 kilogramos, está colgado en el extremo libre de una soga de 12 metros. El otro extremo está fijo de la rama de un árbol. Al flexionar repetidamente la cintura, hace que la soga se ponga en movimiento y eventualmente la hace balancear lo suficiente para que pueda llegar a una repisa cuando la soga forma un ángulo de 60 grados con la vertical. Nos preguntan, ¿cuánto trabajo invirtió la fuerza gravitacional en Batman en esta maniobra? La fuerza gravitacional no están hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Primero vamos a hacer un dibujito, vamos a suponer que aquí, porque lo que se genera es un movimiento de este tipo, una soga que tiene 12 metros, ¿sí? 12 metros, está unida a un árbol, digamos que aquí está el árbol, y aquí está Batman. Batman comienza a balancearse, dobla su cintura y comienza a balancearse, y hace que vaya desde aquí hasta este punto, formando un ángulo de 60 grados en ese movimiento, ¿sí? Entonces tiene todo este movimiento aquí para llegar a una repisa que está allá. Entonces, ¿cuánto trabajo invierte la fuerza de gravedad en Batman? Es decir, la fuerza del peso de Batman que va hacia abajo, ¿cuánta trabajo ha ejercido sobre él? Entonces eso lo vamos a ver en este momento. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a tomar nuestra definición de trabajo. Un momento. Entonces, usando nuestra definición de trabajo, nosotros sabemos que el trabajo es igual a la integral. La definición más amplia general es que el trabajo es igual a la integral de la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento, de un desplazamiento inicial hasta un desplazamiento final. Ahora, nosotros tenemos acá un ángulo, ¿sí? Este es el ángulo que se forma entre el desplazamiento y la fuerza que está siendo aplicada, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a tener, si tenemos un diferencial, si tomamos un diferencial del desplazamiento y tomamos, decimos que el desplazamiento viene así, y la fuerza gravitacional, siempre apuntando hacia abajo, nunca olvidemos esto es lo más básico que hay que saber de la fuerza gravitacional, que siempre apunta hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Entonces, este ángulo θ es el ángulo que se produce entre el desplazamiento que tenemos acá y la fuerza que está siendo aplicada, ¿sí? En este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a borrar esta. ¿Qué vamos a tener? Este ángulo, θ, es todo este ángulo que se da acá. ¿Cuánto vale todo ese ángulo? Bueno, si nosotros dividimos esto en dos, podemos trazar una línea aquí. Aquí va a valer 90 grados. Y este ángulo de acá, el complementario para llegar al ángulo completo, es este mismo ángulo que tenemos acá. Entonces, ¿cuánto va a valer todo este ángulo θ? Va a valer 90 grados más el ángulo φ, que vale 60 grados. ¿Sí? Así obtenemos el valor del ángulo entre la fuerza de la gravedad y el desplazamiento. Vean que la fuerza de gravedad en este caso no está completamente perpendicular al desplazamiento.
¿Por qué? Porque si fuese completamente perpendicular al desplazamiento, tuviese que formar un ángulo de 90 grados. Y forma un ángulo más grande que 90 grados. Forma un ángulo 90 grados más phi, donde phi es el ángulo de desplazamiento que ha hecho Batman en este caso. ¿Sí? Entonces tenemos que θ es igual a 90 más phi, eso nos queda que el coseno de θ va a ser igual al coseno de 90 más phi, y 90 es el ángulo de desfase entre el seno y el coseno. Entonces, coseno de 90 más una fase va a ser igual a menos el seno de esa fase, siempre. Siempre que tengamos coseno de 90 más un ángulo cualquiera, eso es igual a menos el seno de ese ángulo, ¿sí? Por propiedades trigonométricas que ustedes conocen desde bachillerato. ¿Sí? Esto no es nada nuevo que les estoy diciendo. Entonces, acá simplemente sustituimos el coseno de θ, que tenemos aquí, que es igual a coseno de 90 más phi, que es igual a menos seno de phi. Entonces agarramos esto acá y lo sustituimos aquí. ¿Sí? Por otro lado, tenemos nuestro desplazamiento, nuestro diferencial de desplazamiento. ¿A qué equivale el diferencial de desplazamiento? Equivale a la longitud de arco que hemos recorrido, la trayectoria. ¿Sí? ¿Cuánto se ha recorrido? Bueno, si R es todo esto, perdón que me sale en choreto, voy a borrar todo esto. Si tenemos que R, recuerden que la longitud de arco es θ por, donde θ es el ángulo, en este caso phi, por el radio de la circunferencia que se forma acá. Este radio es este L de aquí, que es este mismo L de aquí, que vale 12 metros. Entonces, 12 metros por el diferencial del ángulo. ¿Sí? ¿Que ese ángulo cuánto va a valer? Bueno, cuando estamos resolviendo nuestra integral, ese ángulo va a ir desde 0 grados hasta 60 grados. ¿Sí? Pero lo tenemos como un diferencial del ángulo porque lo que estamos tomando es un diferencial del desplazamiento. ¿Sí? Cuando tomamos el diferencial de desplazamiento, eso corresponde a un diferencial de este ángulo. El 12 sigue siendo 12 porque es la longitud, es el radio de la circunferencia que se forma. Eso es constante, eso no varía. Entonces, aquí continuamos planteando la integral. Ahora, al sustituir el coseno de θ por el seno de menos phi, y al sustituir dr por 12 por d phi, ¿sí? Porque ahora, vean, aquí tenemos θ, aquí tenemos dr, pero cuando pasamos a d phi, podemos colocar, porque lo que conocemos es el ángulo inicial y el ángulo final. El ángulo inicial es 0, el ángulo final es 60. Entonces podemos colocar la integral en función de ese ángulo que conocemos, su posición inicial y su posición final, porque el desplazamiento como tal no lo conocemos, lo vamos a calcular. Entonces el desplazamiento lo calculamos 12 por d phi, entonces lo que hacemos poner es toda la integral en función de este nuevo ángulo phi, y para este nuevo ángulo phi vamos a tener el límite inicial o inferior va a ser la posición inicial, 0, y la posición final, el límite superior, va a ser 60 grados. Entonces nos quedaría la fuerza, que es la fuerza de la gravedad, porque es lo que nos preguntan acá, fuerza de gravitacional, la masa por la gravedad, cuya masa es 80 kilogramos, menos seno de phi por 12 metros por el seno, por el diferencial de phi. Vean, 12 y mg son constantes, salen de la integral, no dependen de phi. ¿Sí? Son valores que se mantienen constantes. Al menos también la puedo sacar de la integral. Y eso nos queda menos mg por 12 metros por la integral desde phi igual a 0 hasta phi igual a 60 grados por el seno de phi por d phi. Esta es una integral simple, es la integral de el coseno, del seno, que nos queda el coseno menos coseno, ¿sí? La integral del seno es menos coseno. Aquí nos quedaría menos 80 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por 12 metros por la solución de
la resolución de esta integral, que es menos el coseno de phi evaluado entre 0 y 60. Cuando hacemos esa evaluación nos queda aquí, multiplicamos este por este y ese resultado por este, ¿sí? Nos queda menos 784 newtons por 12, menos el coseno de 60, menos el ángulo inferior, con este menos que tenemos acá afuera, da más el coseno de 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. Siempre, coseno de 0, 1. Y ahora multiplicamos 784 por 12, eso lo multiplicamos por el por el coseno de 60, y eso lo multiplicamos por 1. Y nos queda, al final, ustedes hacen esa cuentica de intermedio, el trabajo igual a menos 4.7 por 10 a la 3 newtons. ¿Sí? Newton no, joule, perdón. Entonces, el trabajo generado va a ser igual a menos 4.7 por 10 a la 3. Entonces, ¿qué tienen que estar pendientes cuando resolvemos este tipo de problema? El ángulo que se forma entre el desplazamiento y la fuerza aplicada. ¿Sí? El ángulo entre el desplazamiento y la fuerza aplicada. Eso es lo primordial que tenemos que ver. Si la fuerza es completamente perpendicular, 0. Si es completamente paralelo, es la fuerza por el desplazamiento. Si tiene una componente, fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que se forma entre esa fuerza y el desplazamiento. Así de fácil es. Hagamos una segunda forma de resolver este problema. Entonces, tenemos el mismo problema de Bachmann, cuya masa es de 80 kilogramos, está colgado en el extremo libre de una soga de 12 metros. El otro extremo está fijo de la rama de un árbol arriba de él. Al flexionar repetidamente la cintura, hace que la soga se ponga en movimiento y eventualmente la hace balancear lo suficientemente para que pueda llegar a una repisa cuando la soga forma un ángulo de 60 grados con la vertical. ¿Cuánto trabajo invirtió la fuerza gravitacional de Bachmann en esta maniobra? Vean, en este caso, ya lo resolvimos usando cálculo diferencial integral, que siempre lo podemos usar. Y como en este caso nos interesa el trabajo de la fuerza gravitacional en Bachmann, la fuerza gravitacional es una fuerza que es constante, que es el peso, ¿sí? La masa por la gravedad, siempre es constante, ¿sí? Entonces, por ser una fuerza constante, también lo podemos resolver sin necesidad de usar cálculo diferencial integral. Se lo hice por cálculo diferencial integral para que vean cómo se usan las herramientas y que hay momentos donde si la fuerza es variable nunca se puede resolver de esta manera que lo voy a hacer a continuación, sino que se tiene que resolver de aquella manera. Cuando usamos cálculo diferencial integral podemos resolver tanto problemas de fuerzas constante como problemas de fuerza variable. ¿Sí? Pero cuando no usamos la herramienta de cálculo diferencial integral, solamente podemos resolver problemas donde la fuerza es constante. Si la fuerza es variable, no lo podemos hacer por este método. Si la fuerza es variable, lo tenemos que hacer obligatoriamente por cálculo diferencial e integral. ¿Sí? Entonces, tenemos el mismo problema, se balancea, llega acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos nuestra ecuación para fuerza constante, nuestra definición de trabajo. Cuando la fuerza es constante, trabajo igual a fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que se produce entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Sí? Sabemos que la fuerza es la fuerza de gravedad, que es el peso, masa por gravedad, 80 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo. Eso nos da una fuerza de 784 newtons. Ahora tenemos que calcular cuánto vale. Ya tenemos esta fuerza. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale este ángulo, este desplazamiento que tenemos acá? Bueno, ese desplazamiento corresponde con este desplazamiento vertical, ¿sí? Porque se está moviendo
es en la vertical. Si vemos, si ponemos un sistema de referencia, lo coloquemos donde lo coloquemos, podemos colocar, por ejemplo, el sistema de referencia acá, para Y, ¿sí? Si decimos, voy a borrar, voy a rayar, acá. Si decimos que aquí es 0, aquí va a ser 12. ¿Sí? Podemos también decir que aquí es 0 y que aquí es 12. Nos da igual donde coloquemos el sistema de referencia. Lo importante es ver cuál es el desplazamiento que se produce. ¿Sí? Cuando la partícula, en este caso, magma, está acá, está en una posición, digamos que 0. Pero cuando está acá, está en una posición intermedia. ¿Qué cuánto vale? Lo podemos determinar. Pero no es 0, tampoco es 12. Si decimos que 0 es acá, en este caso, magma está en 12 o en menos 12, como queramos colocar el sistema de referencia. Y cuando está en este punto, en la repisa, va a estar a esta altura. Este es el desplazamiento que se genera. Entonces, ¿cuánto vale ese desplazamiento? Pues lo podemos calcular. ¿Sí? Nos quedaría esta altura de aquí. ¿Y a cuánto corresponde esta altura? Es un triángulo rectángulo lo que tenemos acá. Déjenme borrarle para que vean. Entonces, si lo que queremos calcular es esta altura, ¿sí? Lo que hay desde aquí hasta aquí, aplicamos trigonometría. Vean, un triángulo rectángulo, sabemos cuánto vale la hipotenusa, sabemos cuánto vale el ángulo que es adyacente, entonces simplemente es el radio, que en este caso lo colocamos negativo, si decimos que todo, aquí está el sistema de referencia, todo lo que vaya hacia abajo es negativo, tenemos menos 12 metros, multiplicado por el coseno del ángulo, que es 60, y eso nos da igual a menos 6 metros. Entonces, el desplazamiento que va a ser posición final, menos 6 metros, menos la posición inicial, que es menos 12 metros. ¿Sí? Decimos hacia abajo todo es negativo, aquí es menos 12 metros, aquí es 0, y calculamos que aquí es menos 6 metros. Entonces, menos 6 metros, la posición final, menos 12 metros, la posición inicial es igual a 6 metros. ¿Sí? Ese es el desplazamiento que obtuvo. Y ahora, el ángulo, coseno de teta. ¿Cuál va a ser el ángulo? Si estamos hablando de un desplazamiento vertical, el ángulo es este ángulo que se forma acá, 180 grados. ¿Sí? Es el ángulo que se forma entre el desplazamiento, porque vea, el desplazamiento viene en esta dirección, vamos a hacerlo aquí, el desplazamiento va en esta dirección y la fuerza va en esta dirección. ¿Cuál es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento? El ángulo es este. Fuerza aplicada, desplazamiento, ángulo 180 grados. ¿Sí? Así de fácil. Vean. Hay que saber determinar el ángulo, ver cuál es el ángulo entre la fuerza. Se lo dije hace un momento, eso es algo que tienen que estudiarlo mucho y tenerlo bien claro. El ángulo entre la fuerza aplicada y el desplazamiento que se genera. Entonces tenemos 784 por 6 por el coseno de 180. Al resolver esa cuentica nos queda que el trabajo es, obviamente, menos 4.7 por 10 a la menos 3 joules, que era el resultado que habíamos obtenido en el apartado anterior. Y así conocemos el trabajo. Vean cómo podemos tomar el trabajo por cálculo diferencial integral y el trabajo no usando cálculo diferencial integral si la fuerza es constante. Si la fuerza es variable, solamente se puede hacer por cálculo integral. Luego vamos a resolver ejercicios sobre fuerzas variables. Trabajo producido por fuerza variable. Bueno, chicos, me despido de ustedes, recordándole que estoy a su completa disposición para resolver cualquier duda que ustedes tengan. Solamente deben agendar una tutoría y será hecho. Chao, chao.
Hasta la próxima clase.